Estamos aquí con Marina Pubil y con Germán Lentini. Ellos son arquitectos egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Y bueno, bienvenida Marina, bienvenido Germán. Muchísimas gracias por participar en estas reuniones y acordarnos de la vida en la facultad y de lo que viene y de lo que vino después. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, bien. Hola Germán. Hola Pancho, gracias por la invitación también. Sí, muchas gracias. Bien, para iniciar, a mí me gusta, nosotros ya estamos participando en el segundo encuentro de este ciclo, de este año 2022. El primer ciclo, el primer encuentro, tuvimos la presencia de Ignacio Pichot y Roberto Fuensalida. Probablemente ustedes también los conozcan. Han sido compañeros, amigos, se han cruzado seguramente en los pasillos o en el hall de la facultad. Lo lindo de nuestra facultad es la posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos y cruzarnos con viejos amigos. Y yo les quiero preguntar entonces, justamente para iniciar, sobre ese momento de la vida, es un momento súper lindo de la vida de estudiante de arquitectura, de la vida, del momento en que uno se decide a estudiar arquitectura, qué expectativas, qué fantasías, qué ganas había y cómo se van dando y qué sorpresas van apareciendo en la facultad. No sé quién quiere recordarnos un poco de ese momento, Marina. Bueno, en mi caso en particular, yo me fui a los 17 años a vivir a Capital, justamente para estudiar arquitectura. Soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, se llama Viña, es muy chiquito, pertenece al partido de Arrecifes, está cerca de Pergamino, como para que se ubiquen geográficamente. Así que, bueno, como que desde chiquita siempre tuve como esas ganas de estudiar arquitectura, así que hice el secundario en un colegio técnico, eso me cerró como un poco más la pauta también, así que ya fui como decidida. Me anoté primero en la UBA, en lo que era el CBC, me anoté también en paralelo en la Universidad de Palermo, y bueno, por cuestiones familiares, a mí me había tocado hacer en el turno noche, era muy chica, lo que era el CBC, así que hablando con mis papás un poco, que no estaban como muy de acuerdo en que me vaya a estudiar tan chica, a vivir sola. Es un paso enorme ese, es un paso enorme. Sí, además, bueno, soy hija única, para ellos era todo un evento que yo me mude sola, y del pueblito irme a la gran ciudad era todo un suceso. Así que, bueno, ahí fue como fui a varias charlas de la facultad, me interesó un montón, me encantó la bienvenida que me dieron acá en UP. En ese momento estaba Daniel, así que, bueno, así es como terminé en UP. Empezaste, Empecé. Terminé así para empezar así. Exacto. Y ahí nos encontramos, digo, porque yo en ese momento era profesor del primer taller, del día 1 de arquitectura, así que a Marina la conozco desde esos momentos que son fundantes. Germán, ¿tiene alguna otra experiencia? No, sí, estaba pensando un poco en relación a tu pregunta, como que me retrotraí un poco a la adolescencia, ¿no? Que creo que es la primera como conexión que tuve con la arquitectura.
creo que no fui muy consciente de lo que iba a elegir hasta los 17, 18 años. En ese momento yo vengo de una familia de comerciantes, mis padres más o menos conectados a la construcción, pero más por gusto que otra cosa, o sea, no por profesión en sí. Y eso sumado a un recuerdo que tengo de cuando tenía 12, 13 años, en donde mis padres decidieron extender la casa en donde vivíamos. Y me acuerdo de esa situación con planos, ¿no? Con el arquitecto y con planos y con papel y con dibujo a mano alzada, técnico, en ese momento, que para mí fue como medio fascinante, ¿no? O sea, eso realmente lo terminé de conectar un poco más tarde. Pero después hubo un par de búsquedas de facultades. Yo empecé estudiando en la Universidad de Belgrano, estudié 2 años ahí, después me vine a la Universidad de Palermo. Tuve la posibilidad, apenas entré, de irme a estudiar a Valencia, a la Politécnica, a hacer un intercambio con la facultad, o sea que cursaba materias allá y después me las tomaban como equivalencias acá. Eso siempre digo que fue como medio bisagra, ¿no? En mi vida, no solamente a nivel estudiante, profesional, sino personal. Vivir en otro lugar, en otro país, en otro continente, solo, manejándome con otro sistema. Y yo en ese momento tenía 23. Y ahí quizás fue, digamos, el primer gran quiebre que uno da, especialmente cuando no vive en Buenos Aires, que probablemente a Marina le haya pasado algo parecido. Yo soy de zona sur, de León particularmente. Y sí, ese primer empuje es como un gran quiebre, ¿no? O sea, mi segundo gran quiebre podría haber sido este viaje a España. Después el momento en que uno llega casi a recibirse, ¿no? Donde uno tiene como una madurez de ser el estudiante más experimentado y de un día para el otro pasar a ser el arquitecto más novato de todos, ¿no? Porque también nuestra profesión tiene eso de que un día te dan un título y a partir de ahí sos lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y también, digamos, creo que es importante entender que cuando uno es adolescente o cuando uno toma la decisión, mejor dicho, de estudiar una carrera, la que sea, está eligiendo un estilo de vida, ¿no? O sea, más allá de estar eligiendo hacer arquitectura por el motivo que sea, por la plata, por el ladrillo, por el diseño, por el dibujo, uno siempre está eligiendo un estilo de vida que obviamente hay infinitos estilos de vida, pero en general los arquitectos tienen como una matriz de pensamiento particular, con lo bueno y lo malo de eso, y uno está eligiendo eso, ¿no? Como cualquier otra carrera. Así que, obviamente yo estoy convencido de que tomé la decisión correcta, ¿no? Pues estoy orgulloso de ser arquitecto. Está muy bueno. Creo que puedo tener un estilo de vida que tiene que ver con eso que me imaginé en su momento, ¿no? Y día a día un poco lo voy formando. Sí, yo creo es difícil imaginarse en ese momento, cuando uno está saliendo, o todavía en la adolescencia, ¿no? Saliendo del colegio secundario, que eso que uno elige por seguramente una enorme intuición y algo interior que lleva a tomar esa decisión, sin saberlo está eligiendo un estilo de vida, un modo de vida y una configuración nueva para uno, ¿no? Se está reconfigurando, digamos, en ese estado todavía tan moldeable que somos cuando iniciamos la carrera, ¿no? La arquitectura yo estoy convencido de eso, que la arquitectura se nos va entrando en el cuerpo, ¿no? Se nos va metiendo en el cuerpo y finalmente pertenecemos a esa especie humana llamado arquitectas y arquitectos, que es un modo de ver el mundo, ¿no? Es un modo de... Juana Molina dice que la música entra o no entra a través de la piel, ¿no? O sea, un estilo de música que uno escucha te pasa la piel y te llega adentro o no, dependiendo de los gustos que uno tenga, y creo que con la arquitectura también pasa un poco lo mismo, incluso pensándolo en relación a lo que pasa dentro de ser arquitecto, ¿no? Que recién justamente hablábamos, estos perfiles quizá distintos que tenemos con Marina y con muchos otros arquitectos, ¿no? Que vamos cada uno armando nuestro propio camino, y eso también es una decisión, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, siempre me gusta como dar las opiniones que me hubiese gustado que me den en su momento, ¿no? Y es esa cosa de que cuando uno está empezando a estudiar está bueno focalizar, ¿no? En lo que uno quiere
para ese camino, para esa rama del árbol, ¿no? Ujú. No es fácil tomar esa decisión, pero en algún momento, por lo menos tener las Sí, no es posibilidades. fácil. Digo, también pasan muchas cosas en ese camino, ¿no? Ese camino que más bien es un camino de final abierto, como todo en la vida, como la vida misma. Sí, Uno bien no sabe qué sorpresas hay por delante. Y la facultad también es un mundo abierto, lleno de sorpresas, porque cruzarte, encontrarte con compañeros, cruzarte con algún profesor en particular que te marca y que te lleva, que te permite, que te abre mundos, ¿no? Esas cosas son las que pasan siempre, por lo menos en nuestra profesión, pero más bien en nuestra vida universitaria, es una vida muy rica, ¿no? Nuestra vida universitaria es una vida muy plena, muy fascinante, muy trabajosa, también muy intensa, pero también de mucha alegría, porque esos compañeros muchas veces forman parte de de la vida que sigue, ¿no? Recién Tal cual. Marina me decía y me recordaba a sus compañeros, y recordábamos entonces todo el grupo, toda la camada de ingresantes de ese curso, todos nombres muy queridos, ¿no? Digamos, esa cuestión que en este caso a mí en Palermo me sucede, que es, o me sucedía hasta hace muy poco, que es conocerlos desde el principio, desde los más chicos, y eso me da la satisfacción de que conozco a casi todos, ¿no? Conozco a casi todos, y entonces recordábamos con Marina. Y Marina decía que lo lindo, decirlo, era que esos compañeros fueron sus compañeros durante toda la carrera. ¿No, Sí, Marina? sí, y que incluso eso fue también, no lo hablé con ellos, pero creo que a todos de alguna u otra manera nos facilitó, digamos, hacer la carrera, porque poder compartir, como te decía, casi el 90% de las materias con el mismo grupo de personas, nos unió mucho como compañeros. Hoy son grandes amigos para mí, así que incluso, más allá que estamos todos en distintas partes del mundo, seguimos estando en contacto, cada vez que podemos nos juntamos, compartimos experiencias, y eso fue un regalo hermoso que me dio la carrera, así que nada, y Bien. muy lindo Uh-huh. porque la universidad nos permitió eso, creo que la modalidad que tiene de cursada la carrera nos permitió que todos podamos ir de la mano, digamos, y que bueno, alguno por ahí se quedaba un poquito en el camino con alguna materia un poco más complicada, pero generar las materias proyectuales y todo eso las hacíamos juntos, así Uh-huh. que está bueno, y era un grupo muy unido. Sí, y aparte de excelentes alumnos. Creo que también en la vida, en la dedicación que le den a la arquitectura o a donde hayan derivado, también tengan ese nivel que tenían como alumnos. Pero Germán también tuvo algún profesor que fue bastante importante. Eso me contaba y me interesa. Sí. Sí, tuve varios en realidad que tengo en mente, pero particularmente con Alberto Rebecchi, profesor de la casa, hasta el año pasado tuve la posibilidad de ser alumno, de ser colega dando clases y de ser socio actualmente en algunos proyectos que estamos haciendo y trabajando desde la práctica principalmente, ¿no? Sí, Alberto es una persona súper compleja y súper rica en relación a la expansión de la mirada de un arquitecto tradicional, ¿no? Si es que lo tuviese que describir. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, parte de esa colaboración tiene que ver con gustos en común en relación a no solamente la arquitectura, sino también el arte, la fotografía, la moda,
los viajes, la gastronomía, la música, que de hecho creo y enfatizo que un arquitecto tiene ese tipo de relación, de relación nutrida, ¿no? En relación a todos estos aspectos que estaba nombrando. Un arquitecto creo que se forma en base a no solamente una cuestión técnica, o una cuestión historicista, o una cuestión económica, que son las cosas que uno en general aprende en la facultad, sino también en relación a un montón de otras cuestiones sociales y culturales que hacen que pensemos a la arquitectura no solamente como nuestro estilo de vida a nivel económico, porque obviamente trabajamos de esto, sino también en relación a hacer algo que nos apasione, ¿no? Y que pueda mezclar diferentes cosas que a las que a uno le interesa. Bien, y en tu caso, esas, podemos llamarlas en términos arquitectónicos a veces contaminaciones laterales de la arquitectura o los campos expandidos, te ha llevado a otras experiencias fuera del país, te ha llevado a encarar la arquitectura desde otras particularidades. Sí, a ver, a veces se habla de la actualización del arquitecto o de cualquier otra profesión, ¿no? Pero digo, particularmente la actualización de un arquitecto, y uno tiende a pensar en hacer un curso de un software o ir a un curso de técnicas constructivas o nuevos materiales. Pero para mí siempre fue fundamental viajar, conocer lugares, conocer arquitecturas, conocer espacios, no solamente acá en la Argentina, en Latinoamérica, sino también en el mundo, y sí tuve la posibilidad de estar estudiando y viviendo en Londres durante 5 años, estudiando durante 1 y viviendo otros 4, y eso para mí fue otro quiebre, ¿no? O sea, fue entender otra dinámica de trabajo, otra dinámica de vida, fue entender diferentes metodologías, diferentes realidades, ¿no? Y en la vuelta a Argentina creo que me terminó de dar como una sensación un poco más, o una percepción un poco más global, digamos, de lo que pasa acá en Argentina, ¿no? O sea, el hecho de poder viajar y especialmente vivir en otros lugares hace que uno pueda expandir un poquitito más la mirada, ¿no? Eso creo que siempre lo tengo en cuenta. Bien. Marina también ha viajado por el país por motivos laborales, también de la profesión, ¿no? Y después, que ahora nos va a comentar Marina, respecto a los diversos campos que abre la profesión, ¿no? Porque yo pienso que, Dios, podría decir que aquí tenemos presentes varios aspectos de la disciplina en práctica, ¿no? De aquel momento que uno sale de la facultad, decís, como pasa cuando salís del secundario. Vos estás en el último año del secundario y sos el más grande, el que todos respetan, y uno entra a la facultad y sos el más chico. Bueno, ¿no? Salir con ese momento, que es un momento bien importante en la vida de uno, cuando dice, bueno, vengo bárbaro a la facultad, me re gusta, hago lo que me gusta en la facultad, y de repente, tac, lamentablemente llegó el momento, se acabó la facultad. Uno no puede seguir eternamente en la facultad y empieza el otro momento de la vida, ¿no? Marina, ¿hacia dónde te llevó ese momento a vos? Bueno, ni bien me recibí, tuve la oportunidad de ser convocada por una ex profesora de la carrera, una ayudante que hoy te comentaba, Rosana, que era ayudante de cátedra de ustedes, si mal no recuerdo. Y bueno, y ella me convoca para trabajar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a laburar dentro de su equipo en el sector de infraestructura. Así que para mí fue una gran oportunidad, ya que ni bien me recibí, pude tener un trabajo, digamos, formal.
con lo que le cuesta a los arquitectos por ahí formalizar un poco su trabajo. Así que bueno, ahí es donde inicié. Y a raíz de este trabajo y de insertarme dentro de este mundo, pude ir creciendo y estuve también trabajando para un equipo interdisciplinario dentro de lo que es la Cancillería Argentina, también haciendo un poco lo mismo, y ahí es donde terminé después. ¿Cómo? Y eso te fue llevando más hacia el lado de la construcción, ¿no? Como Eso me fue el llevando el lado duro de la arquitectura, ¿no? sí, El lado... sí, el lado B de la arquitectura. No. Como... el lado fuerte, el lado de la obra, el lado que es un lado súper importante, ¿no? Sí, Después y veremos, que a Germán también lo lleva a la obra, pero lo lleva también al momento abstracto de la investigación y todos otros caminos, pero el de Marina es el lado concreto, el lado de estar ahí, al pie del cañón, ¿no? sí, y bueno, y después te comentaba, respondiendo un poco a lo que decías de viajar, que terminé trabajando en una empresa de navegación aérea, donde hacíamos proyectos y desarrollamos el seguimiento de obra. Entonces tuve la oportunidad de conocer muchos lugares de Argentina, así que, bueno, ahí es donde terminé como agarrándole todo el amor a la construcción y aprendiendo día a día, porque uno se recibe y es como dijo Germán, tenés un título, pero como que no sabes nada de repente, y empezás a adquirir experiencia. Cada obra es muy particular, cada cliente es muy particular, y uno empieza a tomar conocimiento a raíz del lugar de donde uno va trabajando. Nada, la verdad que la experiencia en la construcción es fundamental, ¿no? Porque aprendemos constantemente, aprendemos generalmente de las cosas que a veces fallan, aprendemos de quienes realmente saben, ¿no? Que son muchas veces los técnicos, y eso nos permite ganar un montón de experiencia, conocimientos que justamente hacen que uno sea con el tiempo, con la experiencia, muy dúctil y muy sabio en la construcción, que no es una tarea fácil. Sí, mira, algo que logré aprender en mi corta experiencia es que aprendí mucho de la gente de oficio que trabaja en la obra, gente que durante muchos años trabaja de eso y vive de eso. Y la verdad es que llegaba a la obra y me encontraba con cosas que no había visto nunca y problemas a resolver, y la verdad es que aprendí mucho de ellos, de los albañiles, de diferentes gremios, así que y creo que queda todavía mucho más por aprender, porque sí. cada obra porque vamos a seguir cometiendo errores y vamos a aprender a resolverlos. Exactamente. Bien. Germán, vos ahí la vida de Londres te fue llevando hacia caminos de la investigación. Sí, particularmente en Londres, a ver, hubo una investigación base que fue el máster que pude hacer, básicamente, que fue un máster en Arquitectura, Energía y Sustentabilidad en la London Met, en donde obviamente tuve que investigar un tema en particular y presentar una tesis. Y una vez que terminé, sí me metí un poco más por el lado práctico, trabajando en estudios, trabajando en constructoras, y haciendo un par de cosas más, no relacionadas con la arquitectura también, porque la vida en otro país obviamente puede llegar a sonar increíble, pero tiene como un esfuerzo doble, ¿no? De que es vivir en el lugar de uno con el entorno de uno. Pero sí, esa práctica me dio como una estructura de trabajo
inglesa, ¿no? En cierta manera, digo inglesa en el sentido de lo metódico, de lo administrativo, ¿no? De ser como muy ordenado y organizado en relación a cómo manejo mis proyectos. Y eso en cierta manera me dio como cierto margen como para poder a la vuelta meterme un poco más en investigación y poder desarrollar o investigar cosas que a mí me interesan particularmente, independientemente de lo que le interese a un cliente o de lo que resulte de la práctica diaria, ¿no? Por eso a veces cuando me preguntan exactamente qué hago, es casi en partes iguales la práctica, la investigación, la academia, dando clases, que es algo que también me apasiona, y el registro, ¿no? Que también a veces, digamos, cuando uno piensa en arquitectura tiende a pensar en el proyecto o en la dirección o en la construcción. En Argentina se piensa mucho en esta cosa más inmobiliaria de desarrollo, ¿no? Casi de estar como en un montón de situaciones más económicas, porque en este sistema tenemos esas posibilidades. Sin embargo, me gusta como de vez en cuando hacer cosas que no están tan relacionadas a buscar un rédito económico, por llamarlo de alguna manera, y sí me interesa intentar buscar respuestas o buscar teorías a preguntas que me hago en relación a, por ejemplo, garajes de la ciudad de Buenos Aires, que es un poco lo que estaba comentando ayer, que básicamente tiene que ver con registrar diferentes garajes de la ciudad de Buenos Aires, encontrando variantes tipológicas, encontrando los elementos que componen un garage, la historia del garage, cuáles son los detalles, o incluso haciendo entrevistas a las personas que trabajan en los garajes, ¿no? Porque pudimos formar un equipo para esta investigación en particular de 5 personas que se unieron desde diferentes lugares para hacer fotografía, encontrar lugares, poder entrar a lugares para hacer fotografía, entrevistar a las personas, ¿no? O sea, pensar a la arquitectura o a la investigación de arquitectura como algo un poco más cultural, ¿no? Y no exclusivamente constructivo de diseño. Involucrar a las personas dentro del discurso o dentro de la misma investigación, ¿no? Eso me parece interesante, y de hecho el año pasado, que creo que no te lo comenté, estuvimos haciendo dentro de la facultad un ciclo, un workshop que se llamó Orbital, que era Orbital catalogando el borde, porque básicamente lo que hicimos fue, en este workshop de 6 encuentros, investigar situaciones en el borde, ¿no? No le decimos periferia, le decimos borde porque también incluimos la parte del agua de la ciudad, ¿no? Que es algo que uno tiende a dejar afuera, pero por eso también lo catalogamos dentro del orbital. Y ahí básicamente la investigación tenía que ver con encontrar puntos de vista en relación a las miradas de los estudiantes, ¿no? No nosotros imponiendo una temática particular, sino, ok, ¿de dónde venís? ¿De esta zona? ¿O cuáles son tus intereses? No es la misma mirada que tenemos de Buenos Aires, no es la misma mirada que tienen de Buenos Aires los que viven en Buenos Aires toda la vida, vivieron toda la vida, o los que vienen de Arrecifes, o de Leo, o de Colombia, o de Estados Unidos, ¿no? Cada uno ve la ciudad de una manera distinta, y esa parte, en ese workshop en particular, nos pareció interesante de investigar, ¿no? Y salieron cosas bastante diversas, ¿no? Como por ejemplo, una mirada muy particular en relación a lo que es Campo de Mayo y todos los edificios militares, ¿no? Porque uno se pone realmente a investigarlos y hay un patrón, hay una metodología, hay materiales muy particulares, hay una historia. Decís si ya me están dando ganas no sé si tenés algo ahí, algo de eso, o algo similar, o algo que nos lleve por algunas imágenes. Te puedo mostrar algunos de los dibujos base que estuvimos haciendo de los garages, esta investigación de los garages, ¿no? Sí, los garages. Contabas, después también es un tema que a Marina también nos sucedió a todos, ¿no? Digamos, vos decías que esta investigación de los garages
apareció porque durante la pandemia hubo un hueco laboral, un hueco ahí que un tiempo disponible también. A todos nos pasó, en la pandemia se nos cambió el mundo, ¿no? Se nos cambiaron los tiempos, y apareció esta búsqueda, este instinto de interés. De pensar, de hacer algo. Sí, porque aparte, bueno, Buenos Aires tiene muchos garages, muchos de estos antiguos garages, y algunos nuevos también, ¿no? Y pasamos por ahí y siempre a mí me pasa de encontrarles mucho valor a esos edificios, y son edificios que funcionalmente son, digamos, de baja categoría funcional, ¿no? Son edificios de servicios, sin carga simbólica, y específicamente absolutamente funcionales. Por lo tanto, hay una arquitectura que pasa desapercibida, pero que tiene su valor, ¿no? ¿Qué descubriste ahí? Buena pregunta. Yo creo que más que no tener valor, creo que no son académicamente correctos, ¿no? O sea, en la facultad jamás nos van a hacer estudiar un garage o un estacionamiento, porque tiene una lógica repetitiva bastante tradicional, si se la quiere llamar. Sin embargo, cuando uno empieza a investigar o a dibujar o a registrar o a hablar con la gente que trabaja en estos lugares, se va dando cuenta de que es bastante más complejo de lo que uno supone, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en pandemia y sin trabajar en la práctica, empiezo a meterme cada vez más en estas situaciones de garajes, ¿no? Y a involucrar también a la gente que trabaja en los garajes para entender un poco más cuál es esa dinámica. Esta foto me gusta siempre mostrarla porque justamente, digamos, registra lo que es el corazón, ¿no?, del garage, que es básicamente esa garita donde siempre hay un trabajador o dos, que son los que controlan todo el edificio, edificios masivos, que en general están compuestos por rampas y plataformas, edificios que funcionan como hoteles de autos, ¿no?, porque en cierta manera son edificios que albergan autos, no personas, y son edificios que están en toda la ciudad, especialmente en los lugares más densamente poblados de la ciudad, porque justamente son los lugares en donde no se puede estacionar, ¿no? Entonces, en donde no se puede estacionar en la calle. Entonces aparece... Hay carencia de lugar para estacionar. Exacto. Entonces, digo, aparecen estos lugares que cuando uno empieza como a estudiar la historia, ¿no?, de estos lugares, se va dando cuenta de que en general trabajan con una fachada muy definida, a veces clásica, a veces Art Nouveau, muchas veces trabajada, ¿no?, especialmente en el centro de la ciudad. Y después atrás, en el 90% de los casos, hay un gran galpón, un gran tinglado con diferentes plataformas y rampas, ¿no? Entonces, ese parámetro es como, o por lo menos esos dos elementos en general están repetidos. En casos como estos, hay garajes que están unificados, que tienen salida a dos calles, que tienen doble lote, ¿no?, porque esto es un solo garage, que si uno lo ve, pensaría que son tres espacios diferentes. Este es uno de los garajes sobre charcas también, ¿no?, que tienen como esta tipología de entradas de luz y de ventilación, ¿no?, como elemento fundamental. A veces hay elementos como casas o viviendas en los techos. A veces tienen solamente una fachada y tienen una seguidilla de lonas, ¿no?, que tapan un poco el sol, y son lotes vacíos que esperan a ser comprados para justamente poder albergar un edificio, pero que por lo pronto son simplemente vacíos, ¿no?, con hospedaje para autos. Pero curiosamente tienen fachadas, ¿no? O sea, tienen fachadas desarrolladas, pensadas, y quizás están hace un montón de años, ¿no?
Este particularmente está en Avenida Corrientes, la fachada continúa con esa situación de espectáculo, ¿no? De vuelta con situaciones en las terrazas. Las voy a pasar medio rápido para que se vean, ¿no? Pero lo mismo, tiene como esta situación de acceso libre y en el fondo también tiene plataformas, ¿no? Con rampas, situaciones históricas. Este también muy particular, como agarra el frente de la fachada, con viviendas, algunos que son masivos en esquinas. Ese es buenísimo en Luis María Campos y Matienzo, ¿no? Exactamente, viste la dirección acá al costado. Sí, vi ahí Matienzo y me acordé. Sí. Está en esa esquina, es un hormigón. Yo pasaba de chico, de muy chico, con el colectivo por ahí y siempre me llamó la atención ese edificio. Me llama más la atención más que los edificios, o tanto como los edificios en esto que estás mostrando, me llama la atención el sistema de representación que elegís, ¿no? Y las decisiones de representación que aparecen. Sí. Bueno, es el Automóvil Club ahí. El LACA, sí, Automóvil Club. Sí, ¿no? Yo te iba a decir que es un estacionamiento también, ¿no? Digamos, es un tremendo edificio con una enorme carga representacional, simbólica y de presencia institucional, y es un estacionamiento, ¿no? Sí, quizás el principal, si se lo quisiese catalogar, de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos uno de los más reconocidos, ¿no? Dejo de compartir pantalla. Bien, bien. No, te decía sobre el sistema de representación, ¿no? ¿Qué lugar le asignás a la representación en el procedimiento del registro, del pensamiento, del trabajo proyectual, de la investigación? Y está buena la pregunta porque, digamos, hay un tema generacional, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno dibuja y cómo uno piensa, ¿no? Probablemente las generaciones más anteriores a mí dibujan mucho mejor que yo a mano alzada, ¿no? Y mi sistema de representación es un poco más digital o tecnológico. Yo particularmente para lo que es representación de investigación intento como correr un poco los márgenes del tradicional sistema Monge, ¿no? Que es planta, vista y corte, y eso en general lo trabajo para lo que es documentación técnica, ¿no? De obra, documentación ejecutiva. Y me gusta investigar el tema de la representación desde lo no tradicional, ¿no? O sea, me parece como una búsqueda entretenida, lo veo un poco más por ese lado, y pensar también la pieza gráfica como un proyecto en sí, ¿no? Pensar en hacer una buena pieza gráfica y que sea casi como un cuadro, o un dibujo a mano alzada, o una pintura, o una foto, ¿no? A veces queremos pensar que es el intermedio, pero al fin y al cabo también es una pieza final. Sí, pero digamos, vos ahí te estableciste en esta investigación que nadie te pidió, en este trabajo que te inventaste y sobre el cual yo presiento que hay un desarrollo futuro alentador, ¿no? Digamos, que abre una investigación más profunda e incluso probablemente con alguna salida hacia algo laboral o hacia algo que no queda solo en el registro propio. Hay una disciplina al hacer el registro, hay una disciplina para la representación, hay una disciplina para la búsqueda del caso, ¿no? Esas herramientas son arquitectónicas. Sí, 100%. De hecho, hay una mirada y un interés en relación a, en este caso en particular, elementos arquitectónicos, ¿no? Digamos, son 100% arquitectónicos, más allá de que también hay un agregado personal y cultural, digamos. Acá, sí, pero hay un rigor aprendido, digamos, hay una rigurosidad aprendida, ¿no? Hay una rigurosidad
disciplinar, aprendida, que se transforma en un disfrute, en un acto de disfrute, ¿no? En ese sentido creo que también quiero ir, ya nos falta tanto para terminar con Marina, y un poco preguntar también por dónde pasa tu disfrute, ¿no? ¿Por dónde nos pasa el disfrute Buena pregunta. arquitectura? Bueno, particularmente tengo la oportunidad de trabajar acá en mi pueblo. Hay mucho campo y mucho desarrollo, digamos, en una zona que es agrícola ganadera. Así que mis idas a las obras, mis días laborales son muy a campo abierto, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, ¿cómo te envidio? Así que puedo disfrutar de eso. Cuando a raíz de la pandemia volví a trabajar acá en mi pueblo natal, me di cuenta, digamos, de lo encerrada que estaba ya, más allá de que antes de la pandemia, ¿no? Acá viajar 15 de que acá hay un kilómetros. montón de ofertas, de cosas, y etcétera, etcétera, pero vivimos adentro de una ciudad. Vivimos adentro, ¿no? nuestro paisaje muchas veces es el cielo, digamos, y algún momento que podemos evadirnos, escaparnos un poco de la ciudad. Así que esto que decís es como, me genera esto, ¿no? Ganas de estar ahí. Exacto, sí, además recuerdo un momento clave que fue ni bien salí, digamos, de estar encerrada tantos días en el departamento, tenía una obra acá y bueno, más allá de las restricciones y todo lo que había, iba por la ruta, hago 15 kilómetros todos los días para ir a una obra que tengo, y la verdad que ir mirando el paisaje, llegar, la salida del sol, era algo que hacía 11 años que vivía en Buenos Aires que no lo disfrutaba, ¿no? Más allá de que yo andaba ya mucho en bici, vivía en la ciudad muy de cerca, porque a modo urbano, moverte en bici capaz que no en transporte público o te da otra mirada, y como arquitecto uno ve otras cosas también. Bueno, acá fue un antes y un después, o sea, fue totalmente distinto. Además la pandemia también fue una situación de volver a tu casa, a tu pueblo, ¿no? Sí. Y también de afianzarte en tu lugar. Sí, acá pude empezar a trabajar más de forma independiente, desarrollé otro tipo de proyectos. Como te contaba, es una zona agrícola ganadera, así que los proyectos no eran tanto de vivienda o de edificios de departamentos, sino que empecé a desarrollarme más en lo que era grupos de oficinas para plantas cerealeras, locales comerciales, pero todo más ligado a lo que es el campo, exactamente. Sí. Uh-huh. Así que, nada, otra faceta, otro nicho de la arquitectura, ¿no? Claro, porque bueno, cada lugar de algún modo tiene sus dinámicas productivas, y la arquitectura forma parte, digamos, acompaña esas dinámicas productivas, está al servicio de esas dinámicas productivas, ¿no? Digamos, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de ocupación residencial y de servicios y también de esparcimiento, ¿no? Digamos, entonces hay, la arquitectura tiene de algún modo, se ubica en esos campos. Cuando vas a las regiones pampeanas de gran desarrollo, incluso ciudades más importantes, entiendo Pergamino y ya San Nicolás, Rosario, ya que cambió de escala, la influencia y el empuje de esa dinámica productiva hace también que las maneras de llevar adelante la profesión estén en relación a esas dinámicas, a esas dinámicas productivas y a las inteligencias locales, ¿no? Y a los modos locales.
Sí, incluso, mira, te voy a contar una particularidad de volverme a vivir acá, que fue, por ejemplo, que en el pueblo se duerme la siesta. Entonces, todo eso cambió también, porque de repente tuve que cambiar mi rutina de trabajo y amoldarla, viste, a otra realidad, que es la que se vive acá. Acá los comercios cierran a una hora. Bueno, en lo que es la obra se sigue trabajando, ¿no? De corrido, pero te tenés que acostumbrar a que si querés comprar algo, por ahí tenés que ir después de las 5 de la tarde, ¿sí? Como que el comercio cierra, entonces todo lo que es materiales, ¿viste? Te cambia la cabeza, no sé. Vivir en el exterior debe ser algo parecido, porque tenés otra metodología de trabajo a lo que uno está acostumbrado a trabajar en Capital Federal. Bien, bien. ¿Vos, Germán, tenés alguna anécdota, anécdota arquitectónica? Qué difícil, ¿no? Lanzar una pregunta media... No, estoy pensando. Anécdota arquitectónica. Bueno, digamos, en la clase, como alumno. Bueno, más que anécdota, ahora digo yo, aprovecho por eso, que vos hiciste como primero hace 2 años y el año pasado, 2020-2021, primero como alumno y luego como docente, un seminario internacional también muy, digamos, donde la Facultad de Arquitectura de Palermo trabajó con otras facultades. Sí, sí, eso fue curioso, básicamente porque yo estaba dando clases en la facultad y me invitaron a ser parte como alumno, estudiante, de un seminario internacional de crítica en el que participaba la Universidad de Palermo, la Universidad Mackenzie de Brasil, la Universidad Católica de Santiago de Chile y la Universidad de Texas de Estados Unidos, que era básicamente la universidad que organizaba e invitaba a las otras universidades. Yo fui parte durante un semestre de ese seminario, fui alumno, armamos grupos en conjunto y trabajamos en diferentes temáticas. Y después tuve también la suerte Eso fue en inglés, ¿no? Todo el curso fue, ¿no? Exacto, sí. Fue en inglés, un poco en portuñol, con la gente de Brasil y los chilenos, dependía de cómo se armaban los grupos, pero sí, el seminario en general fue en inglés. Y después Fernando me llamó para ser ayudante junto con él. Básicamente éramos 2 personas aproximadamente como equipo docente en cada una de las universidades. Y estuve también un semestre a cargo de un par de grupos y dirigiendo desde Argentina ese seminario, que fue interesante la dinámica, ¿no? O sea, se realizó todo en un momento de plena pandemia, en donde el Zoom estaba como súper furioso, ¿no? Y pasaban un montón de cosas. Y la realidad es que estuvo interesante también esta cosa de coordinar horarios, o sea, hubo como situaciones de bastante dinámica y de bastante trabajo, ¿no? Porque también era un seminario optativo que hacían alumnos que quizás estaban estudiando la carrera y aparte, ¿no? Hacían esta investigación que era relativamente intensa y en otro idioma, así que para muchos no fue tan fácil, pero salieron buenas cosas. Y con Fernando también. Dale, terminá. No, con Fernando siempre también chapó porque es uno de los teóricos más reconocidos de la Argentina, así que siempre aprecio y admiración. Perfecto, genial. Sí, la verdad es, bueno, está hablando Fernando, para quienes no saben, está hablando de Fernando Diez, profesor, doctor, arquitecto, profesor de la facultad y editor principal, director de la revista Suma Más. Así que bueno, el mundo de profesores de la facultad, ya han nombrado algunos, recordaba con Marina los que ella tuvo también, gente muy valiosa, Zambonini, Pieretti, Autuno, Paz Castillo, Pablo Vela, Francisco Moscovitz. Sí. Digamos, sí, y alguien que no te dije que fue un momento bisagra también para mí en la carrera,
fue cuando tuve al equipo de Pablo Rodríguez Acevedo, Josito Rado Maceiras en lo que es construcciones. Yo fui ayudante de cátedra de ellos, tuve el placer, así que la verdad que eso fue el puntapié para que hoy termine dedicándome a la construcción también. Así que bueno, no quería dejar de nombrarlos. Perfecto. Porque fueron muy importantes para mí. Incluso después formaron el equipo del CDTIP. O sea, se logran lindas actividades en la carrera, así que está bueno también. Genial, genial. Bueno, ya estamos en tiempo. Y ya que estamos, Pancho, perdón que te interrumpa, pero no me quiero olvidar que ahora se me viene a la cabeza Laura Rafaglio, que también me dio la oportunidad en su momento de ser ayudante de cátedra de ella. Parte de la teoría de la historia, o mi interés hacia eso, tiene que ver con ella. Y Daniel Silverfaden también, que esté donde esté, le mando... Nuestro homenaje, nuestro enorme... Exactamente, nuestro homenaje porque, digamos, mi recuerdo de él fue mi decano mientras yo estudiaba, y mientras era estudiante siempre me dio todas las posibilidades que me pudo haber dado para desarrollar proyectos, propuestas y ser docente dentro de la facultad, así que no quería olvidarme de él también. Es muy, muy lindo, muy lindo. Me parece que es aprovechar este momento un poco de final de esta conversación para seguir homenajeando a Daniel, para seguir recordando a Daniel. El año pasado fue un shock terrible, la pérdida de Daniel, la pérdida absolutamente inesperada. Decíamos un poco que nos había dejado un poco huérfanos, y estamos en esta etapa de reacomodándonos, volviendo a juntarnos, volviendo a la presencialidad también, ¿no? Volviendo a sentirnos comunidad como fuimos mucho tiempo, como fuimos siempre, como fuimos con la facultad abierta y con la facultad en marcha, con esas charlas. Bueno, durante la pandemia vos organizaste ciclo de charlas también, creo que fue durante pandemia eso, ¿no? Sí. Un ciclo... Digamos, hay un espíritu de comunidad en Palermo que la pandemia un poco congeló, ¿no? Que la muerte de Daniel nos dejó ahí un baldazo, y que tenemos que volver a andar, ¿no? Volver a andar, volver a poner en marcha estos lazos que estos encuentros realmente nos mantienen juntos, ¿no? Y cada uno en su lugar, digamos, cada uno con su experiencia, en qué momento pasó por la facultad, con quién se encontró, y trayendo todo eso. No sé si hay preguntas ya en esta instancia de que tenemos pautado el tiempo. Podríamos seguir charlando largo, pero bueno, está terminando esto. No sé, Mari, ¿querés decir algo de cierre? Y si hay preguntas, estamos abiertos. Lucas, no sé si hay preguntas por escrito. Hay una pregunta. Hay una pregunta ahí, déjame que no la tengo que ver completa. A ver. Si querés te la puedo leer. Dice, ahí la veo. Dice, hola, para Germán. Me gustaría que me explicaras cómo clasificás a los arquitectos. Pregunto esto porque dijiste de tu socio de trabajo que es un arquitecto tradicional. No fue tan así, ¿no? Al contrario, pero ¿no? Claro. ¿Me podrías explicar qué tipos de arquitectos hay? ¿Cómo los clasificás y cómo reconozco a cada tipo de arquitecto? Por ejemplo, tu socio, arquitecto tradicional. Claro. No, su socio es el menos tradicional de todos los arquitectos. Exacto, no. No sé si dije tradicional, creo que no, es poco probable, pero no. Mi socio Alberto Rebecki es un arquitecto poco tradicional, podría llegar a decir, porque podría decir que lo que es, a ver, un poco respondiendo a tu pregunta y
diciendo un poco lo que se me ocurre en el momento, ¿no? Yo creo que uno como arquitecto puede estar dentro de la categoría tradicional, que es haciendo proyecto, que es diseño, haciendo dirección, haciendo inversiones inmobiliarias, pensando más en la técnica, pensando en el ladrillo, ¿no? El ladrillo como concepto de construcción. Pero después siempre es interesante entender cuáles son las otras variantes, ¿no? Para ver si a uno le interesan o no. Y esas otras variantes pueden llegar a ser la docencia, la investigación. Muchas veces no se tiene en cuenta tanto el tema del diseño inmobiliario o el diseño de artefactos, de objetos, ¿no? Que hay muchos arquitectos y ahora hay una tendencia bastante creciente, especialmente en Argentina, de arquitectos diseñando objetos. Cuando digo objetos, digo sillas, mesas, lámparas, artefactos de iluminación. O investigando, o publicando libros, o desarrollando, ¿no?, editoriales. Pero... El urbanismo también es una rama donde nos podemos... Sí, digamos, planteando temas urbanos, planteando temas de uso de la ciudad, ¿no? Probablemente tengamos convoquemos a alguna ex alumna, Carolina Uffman, ¿no? Sí. Creo que la deben conocer. Ella se ha abierto su propio camino dedicándose a estudiar la ciudad, caminándola, también incluyendo las políticas de género, en una acción arquitectónica sobre la ciudad, un tipo de registro y un tipo de presencia, de poner en presencia problemas de género en la ciudad y otras miradas sobre la ciudad, ¿no? Nos aparecen montones de arquitectos no convencionales, más que tradicional, yo diría convencional, ¿no? Sí. De hecho, esto que comentás vos probablemente sea una tipología nueva, ¿no?, de arquitectos. Digo, hay ciertas tendencias que van marcando un rumbo, un camino, y si uno sabe verlas, probablemente cree su propio camino dentro de lo que es la arquitectura, más allá de poder encasillarse o no en otros lugares, ¿no? O sea, eso de hecho me parece como lo más interesante, ¿no? Poder ver el camino propio en relación a los propios intereses y avanzar por ahí. Y estar muy abierto, ¿no? Estar muy abierto porque los contactos a veces son sorpresivos, los encuentros con personas que pueden ser, de las que se pueden abrir puertas, desde un docente, ¿no? Muchas veces pasa eso en la facultad. Yo generalmente le digo a los estudiantes, a mis alumnos, la primera puerta te la abre tu profesor, ¿no? Muchas veces, y que el vínculo que se genera entre docente y alumno en la facultad es un vínculo muy especial, es un vínculo de cariño, es un vínculo de crecimiento, de crecimiento mutuo, ¿no? Y de puertas que se abren. Así que yo creo que para ir cerrando, si es que hay alguna pregunta pendiente, si no vamos a ir cerrando. Primero agradecer enormemente la disposición, las ganas de estar acá de Marina y de Germán. Un enorme placer charlar y que vayan saliendo cosas y que también los conozcan, ¿no? Que los conozcan. Germán tiene su propio estudio, nos lo dijo, muy modesto, se llama Palca, tiene una página muy linda, un diseño de su página que es muy interesante, tiene unas cosas que se ven ahí realmente muy lindas. Ahí están acá están los Instagram y las referencias para que los sigan a Germán y a Marina. Los modos de hacer la profesión, de llevar adelante la vida
profesional y la vida, como decías al principio, Germán, la vida indiferenciada entre Germán Lentini y el arquitecto Lentini, entre Marina Pubil y la arquitecta Marina Pubil, son una misma persona, con familias, con amigos, con vida, bajo la mirada personal de ser arquitectos y arquitectas. Bien, yo les agradezco desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo enormemente y siempre con las manos abiertas para que vuelvan, se acerquen, estén. Sé que Germán está y sé que tiene propuestas para que trabajar desde la facultad. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí escuchando. Si quieren saludar, si quieren escribir, porque creo que no pueden hablar, pero sí pueden escribir. Sé que hay compañeros de Marina, veo, ¿no? Sí, sí, creo que algunos están unidos. Que hay acá. Y los esperamos en 2 semanas. Este ciclo viene todos los martes, cada 2 semanas, cada 14 días de los martes. Nos volvemos a encontrar. Síganos. Es bueno vernos con quienes formamos la comunidad de Palermo Arquitectura. Muchísimas gracias. Y Gracias, saludos. Gracias por la invitación.